En este video vamos a tratar las obligaciones que se clasifican por su vínculo jurídico y las obligaciones modales. En cuanto a las primeras, encontramos las obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas en donde el acreedor puede accionar judicialmente contra el deudor y reclamar el cumplimiento de la obligación. Por lo general, la mayoría de las obligaciones son obligaciones civiles, ¿sí? Recordemos que uno de los elementos fundamentales de las obligaciones es su vínculo jurídico. Esto es, que el acreedor pueda reclamar al deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Qué es lo que ocurre con las obligaciones naturales? Bueno, ahora las obligaciones naturales se las denomina deberes morales, ¿sí? Ya no se las llama más obligación natural. Esto es porque el acreedor no cuenta con una acción para reclamar al deudor su cumplimiento, ¿sí? A ver, no obstante, lo que sí está facultado es a retener todos esos pagos efectuados bajo deberes morales o deberes de conciencia. Si vemos el artículo 728, podemos ver que aquellos pagos efectuados bajo deberes morales o de conciencia no son susceptibles de repetición. Uno de los ejemplos que podemos dar para este tipo de deberes morales son aquellas deudas de juego o las obligaciones civiles prescriptas o aquellas obligaciones que no hayan sido reconocidas dentro de un proceso judicial. Bueno, ahora pasemos a las obligaciones modales. Las obligaciones modales las tenemos codificadas a partir del artículo 343 del Código Civil y Comercial. Son aquellas que están sujetas a una condición, a un plazo y a un cargo. En cuanto a las obligaciones condicionales, podemos decir que la adquisición de un derecho o la pérdida de un derecho se encuentra supeditada o condicionada a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, ¿sí? Que puede ser que suceda o que no. Tenemos lo que es la condición resolutoria y condición suspensiva. La condición suspensiva es aquella, es cuando se supedita el nacimiento de un derecho a la ocurrencia de la condición, ¿sí? Y la condición resolutoria es aquella que, una vez que acontece la condición, el derecho concluye, ¿sí? El derecho se pierde. Un ejemplo que puedo dar puede ser, por ejemplo, yo te entrego mi casa si gana el campeonato un determinado equipo de fútbol, ¿sí? Eso vendría a ser una condición suspensiva. O sea, si gana el campeonato del equipo de fútbol, yo te voy a dar mi casa. Como condición resolutoria podemos decir que, yo te entrego mi casa, pero si sale campeón este equipo de fútbol, vos me la vas a tener que devolver. Ahora bien, la condición tiene que ser posible, tiene que ser lícita, no puede ser ilícita, no puede ser inmoral, ¿sí? Y tampoco puede estar supeditada a la voluntad propia del obligado, ¿sí? Tiene que estar aferrada a un acontecimiento externo, como es este ejemplo que yo les dije. En cuanto a los efectos de la condición, de las obligaciones condicionales, estos, una vez que ocurre la condición, los efectos se van a producir para el futuro, ¿sí? No van a ser efectos retroactivos. Eso es una modificación que introdujo el Código Civil y Comercial, ¿sí? Esto se dispuso de esta manera para no afectar los derechos de terceros adquirentes de buena fe. Ahora bien, para continuar con la definición de las obligaciones modales, tenemos las obligaciones a plazo. Las obligaciones a plazo, donde ponemos el foco es en cuándo esa obligación va a poder ser exigible, ¿sí? O sea que la exigibilidad de una obligación va a estar dada por el acontecimiento futuro y cierto, ¿sí? A comparación de las obligaciones condicionales, el nacimiento o pérdida de un derecho está dado por
un hecho futuro e incierto. Ahora, las obligaciones de plazo van a ser exigibles una vez que ocurra un hecho futuro y cierto, como puede ser, por ejemplo, la obligación de dar una suma de dinero o de pagar una suma de dinero dentro de los 90 días, o dentro de 90 días, un mes o 2 meses. Bueno, dentro de estas obligaciones de plazo tenemos que diferenciar el concepto de plazo y término. Plazo es todo ese tiempo donde la obligación no puede ser exigible, ¿sí? Y el término es donde termina el plazo, ¿sí? Es a partir de cuándo la obligación va a poder ser exigible. Ahora bien, la obligación a plazo puede ser, si las partes lo convienen, puede ser saldada antes de que venga el plazo, ¿sí? Antes de su vencimiento. O si no, recién se va a poder ser ejecutada una vez transcurrido todo el plazo estipulado. Continuamos con las obligaciones a cargo. ¿Qué es el cargo? El cargo es una obligación accesoria que se impone al adquirente de un derecho, ¿sí? Por ejemplo, yo te dono una casa con el cargo de que vos la destines para fines benéficos, ¿sí? O para que le des la finalidad de un instituto educativo. ¿Qué es lo que ocurre con las condiciones? ¿Qué pasa si la condición no se cumple? El principio general es que no se va a perder el derecho, sino que lo que se le va a habilitar al interesado es a reclamar judicialmente el cumplimiento de ese cargo, ¿sí? En el caso de que no pueda cumplirse, se va a reclamar la debida indemnización de daños y perjuicios. Ese es el principio general, pero tenemos 3 excepciones a este principio, ¿sí? Va en caso de donaciones, ¿sí? De donaciones con cargo. En caso de que no se cumpla el cargo, va a poder reclamarse la revocación de la donación, ¿sí? Por incumplimiento de cargo. Asimismo, en cuanto a los legados, ¿sí? Se va a poder requerir la revocación del legado si no se cumple el cargo y si ese cargo fue causa final del acto jurídico, ¿sí? Como tercer punto tenemos otra de las excepciones, que es, por ejemplo, que si el cargo impuesto al adquirente sea una obligación intuito personal, que el cargo pueda ser solamente cumplido por el adquirente. Por ejemplo, que bueno, yo te dono este determinado inmueble con el cargo de que vos construyas un monumento, pero que construyas un monumento, pero bueno, lo que trata es que el adquirente de este derecho es el único que puede llevar a cabo la construcción de este monumento, porque por ejemplo es un artista muy reconocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no se cumple con el cargo? Bueno, si por ejemplo el adquirente de este derecho no cumple con el cargo porque fallece, se va a reclamar que se vuelvan las cosas al estado anterior, ¿sí? Porque justamente era solamente él el que podía cumplir con el cargo. Bueno, una cosa más para agregar es que, bueno, el cargo, igualmente que las condiciones, no puede ser un cargo ilícito, no puede ser un cargo imposible y no puede ser un cargo inmoral.